Una vez hayamos descargado y o actualizado el programa, nos vamos a dirigir al escritorio y en el icono Success vamos a darle clic derecho, ejecutar como administrador. Vamos a ingresar en el nombre de usuario la letra Q y en la clave de acceso la letra Q. Le vamos a dar a aceptar y una vez ya estando en el programa le vamos a decir que hemos leído y aceptado la política de seguridad de datos de la Supersolidaria. El primer formato que vamos a diligenciar es el formato de identificación. Este formato nos va a solicitar información que tiene que ver con nuestra cooperativa. Nos va a preguntar por el nombre de la cooperativa, la sigla de la cooperativa, el grupo norma técnica al que hace referencia. Para este caso vamos a seleccionar la opción 3, dado que la norma técnica nos dice que para las grandes empresas sería la opción 1, para las medianas empresas la opción 2, para las pequeñas empresas la opción 3 y para las empresas que se encuentran en liquidación la opción 4. Vamos a digitar el número del NIE de nuestra cooperativa, la fecha de constitución, el departamento y la ciudad donde se encuentra ubicada nuestra cooperativa, la dirección, el código postal y el número del celular. También nos va a solicitar el correo electrónico. Nos va a pedir la clasificación de la entidad solidaria. Entonces nos va a preguntar por la categoría, si somos una cooperativa, un fondo de empleados, una asociación mutual. Nos va a preguntar por el tipo de entidad, si somos especializadas en sección de ahorro, multiactivas en sección de ahorro, instituciones auxiliares especializadas. Nos va a preguntar por la clasificación económica del SIUB. Esta información la obtenemos del certificado de la Cámara de Comercio. También nos va a solicitar, nos va a preguntar si somos una precooperativa, nos va a preguntar por la señal de vínculo que tiene nuestra cooperativa, es decir, si es cerrada con vínculo restringido, si es cerrada con vínculo ampliado y si es abierta a asociados y terceros. Nos va a preguntar si somos exportadores y nos va a preguntar por el nivel de supervisión en el que nos encontramos. Para este caso le vamos a decir que es el nivel de supervisión 3. Esto lo sabemos ¿por qué? Porque esto está dado por los activos que tenga nuestra organización con corte a diciembre 31. Nos va a preguntar por el registro de Cámara de Comercio o por el registro en la Supersolidaria. Nos va a preguntar por el estado, si estamos en un estado normal, en liquidación, en intervención. Nos va a preguntar que si somos una cooperativa que consolida, es decir, si consolida estados financieros, si tiene otras sucursales y debe consolidar estados financieros. Nos pregunta si la compañía tiene seguro, ¿cierto? Si tiene aseguradora, y nos pregunta si la entidad utiliza sistemas de pago de bajo valor. Una vez hayamos diligenciado toda esta información, le vamos a dar grabar y le vamos a dar cerrar. Una vez diligenciado el formato de identificación, nos vamos a dirigir al formato de asociados, empleados y deudores. En él vamos a digitar la información relacionada con esos asociados, esos empleados y esos deudores que hacen parte de nuestra organización. Entonces nos va a preguntar por su número de documento, la fecha de ingreso de esa persona, sus nombres completos, el departamento y el municipio donde se encuentra ubicado, su dirección, su número de celular y su correo electrónico. También nos va a preguntar por el rol que desempeña esa persona en nuestra organización, es decir, si es un asociado, si es un proveedor, si es una entidad financiera, si es un empleado no asociado. Nos va a preguntar por su fecha de nacimiento, su estrato y si asistió a la última asamblea. También nos va a preguntar si ese asociado está activo o no y si es empleado de la entidad solidaria, su género, su sector económico, su estado civil, su jornada laboral, su nivel de escolaridad, su nivel de ingresos y si es cesante. Una vez hayamos terminado de diligenciar la información, es muy importante tener en cuenta que le debemos dar grabar. Y para continuar con el proceso de digitación de nuestros asociados, empleados y deudores, vamos a darle en la pestañita insertar y el programa automáticamente nos va a habilitar otro registro para poder continuar digitando la información. Una vez
que hayamos terminado de digitar todos esos asociados, esos empleados y esos deudores que hacen parte de nuestra organización, le vamos a dar validar. Si el formato se encuentra diligenciado de manera correcta, nos va a validar sin ningún problema. Una vez hayamos guardado y validado el formato de asociados, empleados y deudores, nos vamos a dirigir a la pestaña Formato. En esta pestaña el programa nos va a abrir una caja de diálogo donde nos va a mostrar cuáles son los formatos obligatorios que nuestra cooperativa debe diligenciar. También nos va a indicar cuál es la fecha de corte que vamos a reportar. Para este caso vamos a decirle que diciembre del año 2023. Y el primer formato que vamos a diligenciar es el formato de catálogo de cuentas. Este formato lo vamos a diligenciar con la información financiera de nuestra organización, es decir, el balance general y el estado de la situación financiera o estado de resultados. Aquí nos va a solicitar información como cuál es el valor de nuestros activos, cuál es el valor de nuestros pasivos, cuál es el valor de nuestro patrimonio, cuáles han sido nuestros ingresos y nuestros egresos en el periodo que vamos a reportar. Una vez hayamos diligenciado toda esta información, le vamos a dar grabar, le vamos a dar validar. Si el formato no tiene ningún tipo de error, nos va a validar sin ningún problema. Al diligenciar esta información, el sistema nos va a habilitar los formatos obligatorios dependiendo de esa información financiera que hemos digitado en ese catálogo de cuentas. También debemos diligenciar el formato de información estadística. Este formato está relacionado con esos empleados, esos deudores y esos asociados de nuestra organización. Es muy importante tener en cuenta que este formato nos va a validar o nos va a cruzar con el formato de asociados, empleados y deudores. Es decir, si nosotros tenemos en el formato de asociados, empleados y deudores 20 hombres, aquí debemos colocar que tenemos 20 asociados hombres. Si tenemos 30 mujeres, aquí en este formato también debemos colocar que tenemos 30 mujeres. Este formato nos pregunta por el número de asociados hombres, por el número de asociados mujeres, cuál es el total de número de asociados y asociadas de la entidad, número de asociados que ingresaron en el periodo que vamos a reportar, número de asociados que se retiraron en el periodo y cuál era el número de asociados que teníamos en el periodo anterior, ¿cierto? También nos va a preguntar por esos empleados que tenemos. Es muy importante tener en cuenta que este formato es un formato de información estadística que nos valida con el formato de asociados, empleados y deudores. Una vez terminada de digitar la información, le vamos a dar grabar y le vamos a dar validar. Si el formato no tiene ningún tipo de error, nos va a validar sin ningún problema. Es muy importante tener en cuenta que también se nos va a habilitar el formato de informe de órganos de dirección y control. Este formato nos va a solicitar toda esa información relacionada con las personas que se encargan de ejercer el control y la dirección de nuestra cooperativa. Para nuestro caso, el Consejo de Administración. Entonces, en este formato debemos diligenciar la información personal de esas personas que hacen parte de ese consejo de administración. Entonces nos va a solicitar el número de identificación, nos va a preguntar qué tipo de directivo es esa persona en nuestra organización. Entonces nos va a preguntar si hace parte del consejo de administración, de la junta de vigilancia, si es el representante legal, ¿cierto? Nos va a preguntar por la calidad, si es suplente o es principal. Nos va a preguntar por la fecha del acta de la reunión donde ese órgano fue nombrado. Nos va a preguntar si el directivo tiene parientes dentro de la organización solidaria, si el directivo es accionista socio directivo de sociedades que tienen vínculos de negocios con la organización solidaria. Nos va a preguntar si tenemos revisor fiscal y si tenemos ese revisor fiscal o ese contador. Nos va a solicitar la fecha en la que fue posesionado, cuántos periodos de vigencia, ¿cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta
que aquí debemos digitar todas esas personas que hacen parte de esos órganos de dirección y control de nuestra organización. Y también cuando terminemos de diligenciar la información es muy importante que le demos grabar y posterior a ello validar. Si la información está digitada de manera correcta, el formato nos va a validar sin ningún problema. Es muy importante tener en cuenta que este formato también cruza con el formato de asociados, empleados y deudores. Una vez hayamos terminado de diligenciar la información del formato de órganos de dirección y control, vamos a diligenciar el formato individual de aportes y contribuciones. Este formato nos va a solicitar la información de los aportes y contribuciones que han hecho los asociados a nuestra cooperativa. Es muy importante tener en cuenta que este formato nos va a validar con el formato de catálogo de cuentas, ¿cierto? Es decir, aquí debemos discriminar uno por uno cuál es ese valor que tiene cada asociado en aportes y contribuciones en nuestra organización. Para este ejercicio aplica lo mismo, debemos digitar cada asociado y una vez hayamos terminado de digitar la información le vamos a dar grabar y validar. Si no tenemos ningún inconveniente o no tenemos ningún tipo de error, el formato nos va a validar sin ningún problema. Una vez hayamos terminado de diligenciar todos esos formatos que se nos habilitaron y que son obligatorios después de haber diligenciado la información del catálogo de cuentas, vamos a proceder a generar el archivo para enviar a la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces, para este proceso le vamos a dar cerrar y nos vamos a dirigir a la pestaña generar archivo. Aquí vamos a seleccionar el año, le vamos a decir que es diciembre, vamos a seleccionar todos los formatos que diligenciamos y le vamos a dar validar y generar archivo. Esta parte nos muestra los formatos de información que nosotros no vamos a reportar. Entonces en este caso vamos a seleccionar esta pestañita y le vamos a decir que la organización no presenta información para reportar, así con cada uno de los formatos que nos solicitan aquí. Le vamos a dar a aceptar y el sistema va a empezar a procesar la información. Si no tenemos ningún inconveniente, él nos va a generar el archivo, pero miren que aquí nos está diciendo que para iniciar la validación debemos tener validado el formato de red de oficinas y corresponsales no bancarios. Entonces, si nos sale algún tipo de error, si nos salen errores como este, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a aceptar, le vamos a dar cerrar y vamos nuevamente a la pestaña formatos y vamos a buscar ese formato que nos está diciendo que debemos validar. Entonces nos está diciendo que debemos validar este formato, le vamos a dar a abrir y le vamos a dar validar. Cerramos aquí y vamos nuevamente a la parte de generar archivo, seleccionamos el año, seleccionamos el mes y pasamos todos los archivos para la otra parte, le damos validar formatos, le damos a aceptar y si no tenemos ningún problema el archivo, pero aquí nos está diciendo que debemos validar el informe individual de las captaciones. Entonces hacemos nuevamente el proceso y buscamos ese formato que nos está pidiendo que validemos. Entonces es el formato de informe individual de las captaciones, le vamos a dar a abrir y le vamos a dar validar. Como ya sabemos que nos está diciendo que debemos validar todos los formatos, entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a validar todos de una vez antes de irnos a generar el formato. Vamos a darle validar y si todo está correcto, el sistema nos va a dejar continuar con el proceso. Le vamos a dar cerrar y vamos nuevamente a la parte de generar archivo. Si no tenemos ningún problema y todos nuestros formatos están validados,
él nos va a permitir generar el archivo. Aquí esperamos un momentico a que el programa procese la información, y aquí ya nos dijo que el proceso de validación culminó con éxito. Le vamos a dar a aceptar y el programa nos va a generar un archivo. Ese archivo lo vamos a guardar sin modificarle nada, tal cual el sistema no lo descarga, así lo vamos a guardar. Entonces le voy a decir que lo vamos a guardar en el escritorio, le damos a aceptar, y ya una vez tengamos ese archivo guardado vamos a proyectar un correo que vamos a enviar a efinancieros@supersolidaria.gov.com diciendo que estamos enviando la información financiera con corte a diciembre 2023 de la cooperativa tal con número de NIT tal. Y ahí finalizamos el proceso de presentación de la información financiera a la Superintendencia de Economía Solidaria. Colombia, potencia de la vida.